Es decir, chicos, los chicos, chicas, los seres humanos, de amar que se comparten. Yo es que soy mayor y el lenguaje inclusivo todavía no sé asumir, pero estoy en esto, mejoraré. Bueno, vamos a continuar la jornada. Ahora continúa la jornada y es de los espacios, del tiempo mujer y de casi todo lo que hago, que más me gratifica personalmente. Esto no lo hago con esfuerzo, esto es un capricho que me doy y un lujo. Para mí es un lujo enorme poder estar siempre cerca de dos organizaciones que ya son décadas las que tienen de trayectoria y con otra que más nueva que toca un tema muy cercano. Para no destriparlo y en orden, vamos a ver en principio AMAD, Asociación Montañesa de Ayuda a las Adicciones, creo que lo he corregido bien las últimas palabras, pero si no me corregirán ellos. Estaremos con AMICA, otro de los orgullos personales. Este capricho me lo doy yo de que venga, porque es un orgullo para Torrelavega. Estas dos organizaciones son un orgullo por la trayectoria, por lo que hacen, por cómo lo hacen y por la proyección que dan del ámbito social empresarial fuera de Cantabria. Y la última, y no menos importante, de más nueva creación, como es un problema que ha existido siempre, pero no estaba tipificado o no le teníamos ordenado, es tolerancia cero al acoso. Yo creo que es un tema que luego nos lo desarrollará Lourdes Verdeja y yo charlaré con ella, pero es un tema que parece nuevo y no lo es. Lo que pasa es que ahora le hemos puesto luz y taquígrafos. Yo, Arantxa Castellón, Alberto Marchante, acompañarme, bienvenidos. Yo me voy a sentar con ellos porque después regresaré preguntas incómodas, pero para tomar asiento, poneros donde queráis, donde esté más cómodo. ¿Dónde quieres tú? Yo donde queráis. Bueno, ¿me dices ver la pantalla? No me lo vale. Bueno, ellos ni os lo presento, ellos dirán también un poco, os conocemos todos, pero bueno, que nos digáis qué hacéis dentro de AMAD, pero después no seáis escasos en contaros todo lo que hacéis, porque tenéis un problema muy determinado a la mujer y las adicciones, porque no por conocido, yo creo que el repaso siempre viene bien, y ya me callo, y os doy la palabra. Nada, bueno, pues buenos días a todos y a todas por acompañarnos. Quiero dar antes de nada las gracias a Miguel, a PMECAC y a toda la ingente cantidad de entidades y organizaciones que están posibilitando que participemos en la jornada de tiempo mujer. Nosotros la verdad es que ya llevamos unos años haciéndolo y estamos agradecidos de que realmente nos den este espacio para poder hablar y poner en valor el perfil de la mujer en una entidad como la nuestra, que como bien ha dicho Miguel, de AMAD, y nos dedicamos al abordaje integral de todo lo que tiene que ver con las adicciones. Yo soy Alberto Marchante, soy gerente y psicólogo de la entidad y me acompaño, mejor dicho, a Arantxa Castañón, que es la trabajadora social y coordinadora de los programas de AMAD. AMAD es una entidad que mantiene en su esencia, luego comentamos un poquito de esto que comenta Miguel, todo lo que queráis saber sobre las adicciones, pero es una entidad que trabaja dentro de la el tema de las adicciones y quisiéramos contextualizar un poco, aprovechar estas jornadas para afrontar la relevancia del papel de la mujer en diferentes niveles de la entidad. Si ponemos un poco en contexto lo que organiza AMAD, si nos vamos un poco a los orígenes damos un poco la vista atrás, unos cuantos años, a finales de los años 70, a principios de los 80, nos encontrábamos con una Torrelavega que estaba pasando una de las peores crisis, igual que estamos en constante crisis, pero una de las peores crisis que hubo en el año 80, a principios, ¿no? Un desmantelamiento industrial muy importante, un cambio de modelo, había mucha inestabilidad social, comunitaria, sociopolítica, estaba recién estrenada la transición, bueno, había un caldo de cultivo algo complejo, en una sociedad en la que además estaba recién estrenada la democracia, había un aumento de las libertades, había una juventud ávida de sensaciones, era en Torrelavega, pero era en todas las ciudades y
muchos lugares de España. Pero sí es cierto que en Torlavega esta serie de características pegó bastante fuerte y apareció una sustancia que encaja perfectamente en esta búsqueda de sensaciones de aquella época. Hablamos de los años de la heroína. Sucedió en muchas ciudades, como Torlavega, pero sí es cierto que en Torlavega todo ese contexto tuvo un valor fundamental que no sucedió en todas las ciudades, y sí sucedió aquí. Y fue el hecho de que salieron a la calle personas, familias, padres, pero sobre todo madres, a ver qué estaba pasando con sus hijos y con sus hijas. A ver que no se conocía el problema, no se sabía si tenían que ir a un médico, a una pastilla que les pudiese la solución, no sabían qué estaba sucediendo, qué enfermedades había, si era una enfermedad siquiera. Y fue un poco el origen de la entidad. Fueron los orígenes de los años de aquello que se llamaba, y que han hecho además, de las madres coraje, de las madres que sacaron la valentía, de las madres que sacaron, que no les importó, no tuvieron miedo o tuvieron miedo a qué dirán, pero les importó poco porque preferían luchar por sus hijos y por sus hijas, ¿no? Hablamos del papel relevante de uno de los papeles fundamentales de Amat, que son esas madres, que fue un poco el origen de lo que después, en el 1985, fuera la asociación como tal. Pero previamente había reuniones, unas madres buscaban a otras, esa comunicación, esos nexos. Eso creó que una de las primeras entidades para el afrontamiento y para poner solución a este problema se quedó en Torrelavega, ¿no? Es una cosa que tenemos que llevar como muy a gala porque luego ya se extendió en muchos otros lugares de España, por ejemplo, hay más de 200 entidades que estamos todas en una red y demás, pero Torrelavega fue de las primeras. Eso es un valor que tenemos que destacar. Uno de los papeles, entonces, aparte de los orígenes de la mujer en Amat, es la mujer como líder. No en vano de estos años, en primer lugar, podemos recordar e incluso homenajear a Arlet Ruiz Herreros, que fue la primera presidenta de la entidad. Y junto a Arlet estaba Raquel, estaba Rafaela, estaba María Teresa, estaba Beli. Iban a las casas, hacían las acogidas, intentaban atender a esas personas, a los hijos, a las familias, y un poco ensayo de error, ¿no? No había nada estudiado, no se conocía, y ellas pusieron a hacer un poco ese primer trabajo, ¿no? También estaba Arturo, estaba Ignacio, también había otros, ¿no? Pero el papel fundamental de ese empuje y esa garra lo ponían las mujeres. Después podemos seguir con Rafaela González Martínez, presidenta de Amat durante unos 25 años, quizá de la entidad, ¿no? Y acompañaba a Carmina, Mercedes, Rosa, Beli, Paz, también estaba Federico, también estaba Francisco, pero sí queremos destacar que seguían siendo mujeres las que estaban en las reuniones, en las juntas, organizando una marcha, porque una marcha pionera en la región, una marcha que lleva 38 años haciéndose, 35 hicimos este año, todos los 12 de octubre y demás. Bueno, pues iban buscando recursos porque querían luchar, y no tanto ya por sus hijos o hijas, sino porque entendían desde el valor del hecho de decir hay que ayudar a otras personas, hay que ayudar a otros chicos y chicas que les pueda estar pasando lo mismo, hay que trabajar la prevención, hay que seguir investigando. Y actualmente tenemos a Carmen Terán, presidenta de Amat, y que acompaña a Carmina, Rosy, Carmen, Isabel, Tini, que han cogido un poco ese relevo, que han querido seguir trabajando y dando respuesta a las problemáticas de adicciones, que hoy ya no hablamos de la heroína, pero podemos hablar de la cocaína, del cannabis, del alcohol, de las nuevas tecnologías que están creando también algunas dificultades, usos problemáticos, con temas del juego de las apuestas. Bueno, pues esa necesidad que sigue existiendo. También está Antonio, también está José Manuel, pero siguen siendo mujeres las que toman ese papel destacado como líderes de la entidad. Papel de la mujer en Amat, en el ámbito laboral, también nos gustaría destacar algunas cosas. Por ejemplo, plan de igualdad. Ahora es una cosa que es obligatoria para todas las empresas, afortunadamente que se va hablando. En Amat llevamos años que debió ser obligatorio, pero por esa sensibilidad que quizá viene de tener una junta directiva, un organigrama con mucha presencia femenina, pues tenemos un plan de igualdad que nos permite tomar algunas medidas de permitir la conciliación, la corresponsabilización, la contratación de 8 profesionales que somos actualmente en Amat. 6 son mujeres: Ancha, Rocío, Maribí, Sare, Ana, Laura. También estamos Alberto y Silvio, ¿no? También hay chicos, pero 6 son mujeres. Y la cuenta. La cumplimos y la repasamos por fuera. Da un poco a entender que, por ejemplo, mirad, el 100% de las contrataciones femeninas se hizo menor de 40 años.
Pero es que el 83% de las contrataciones eran menores de 25 años cuando se contrataron. No ha existido en AMAT ese temor, o ha existido, mejor dicho, la sensibilidad de decir, no pasa nada, si el día de mañana van a ser madres si tienen una... Es decir, no se ha tenido en cuenta, no ha sido una dificultad para acceder a la entidad. Ahora parece que se han tomado las medidas, ¿no?, de que hay una equiparación, de coger para la responsabilidad por los de padres y madres. Antes no lo había, pero en AMAT eso no se tuvo en cuenta. Creo que también es uno de los valores de AMAT como entidad con una marcada impronta femenina. En el ámbito de AMAT, en el ámbito funcional, también hemos tomado alguna decisión para que veáis a dónde queremos poner un poco en valor la parte femenina y lo que estamos trabajando. El vídeo no sé si lo puedo colocar. Claro, sí. ¿Lo doy? Sí. No, a mí no me funciona. Pero te lo llevas aquí. Venga, por favor. Vamos a ver un vídeo. Los tiempos cambian y AMAT cambia con ellos. Vivimos en una época en la que debemos afrontar nuevos retos. El aumento de casos relacionados con adicciones en sustancia, como el juego o la mayor visibilización de la mujer, hace que nos replanteemos el que hasta ahora era nuestro rol. Apostamos por un lenguaje más integrador e inclusivo para todas las personas a las que llamamos. El que acoja todas las realidades que abordamos, manteniendo nuestra esencia de cercanía, compromiso y adaptación. Así, con la misma energía de siempre, evolucionamos para seguir siendo sencillamente AMAT, tu entidad para el afrontamiento de adicciones. Es un cambio que nos va a costar un poco, y lo entendemos y lo asumimos con más, pero en 2021 decidimos que AMAT pues, no representaba bien la realidad. Hicimos un cambio de nombre. Sale solo a veces AMAT. ¿Qué significa AMAT? Asociación Montañesa de Ayuda a Todos. Ya no. Somos AMAT afrontando adicciones. Quisimos darle en siglas, AMAT. Uno de los hechos que hicimos esto fue porque no representaba todas las toxicomanías con las nuevas realidades del juego que estaban trabajando y había que ser un poco más amplios en el nombre, pero sobre todo por la importancia de decir Asociación Montañesa de Ayuda a Toxicómanos y las toxicómanas. Es decir, y las mujeres que queremos que vengan a los recursos de las adicciones y ni siquiera en el nombre las estamos teniendo en cuenta. Parece cuestiones baladí que tampoco tienen mucha importancia, pero si hablamos en masculino o tenemos la palabra hombre o tenemos la palabra de señor, no estamos queriendo influir a todas las mujeres. Por eso hicimos el cambio, hicimos toda la documentación, que era bastante, pero bueno, habrá que hacer un cambio grande para decir, ya no tenemos que ser de ayuda a AMAT afrontando adicciones, y así nos sentimos todos englobados y englobados. Y así podemos dar uno de los pasos para que la mujer pueda acceder y sentirse que también forma parte de ello. Entonces es uno de los cambios que bueno, que tiene su importancia, todavía sigue sin renegar para nada del pasado, ni de, pero bueno, forma parte de actualización. Y en el ámbito funcional también tenemos otro de los programas específicos que luego explicamos un poquito más, pero que también con otro vídeo rápido podemos entender cómo queremos hacer el programa de empoderamiento de la mujer con adicciones, ¿no? Porque ahora como vamos a ver en el vídeo, lo voy a explicar, lo vemos y luego le explico. ¿Qué es una adicción? La Organización Mundial de la Salud la describe como una enfermedad tanto física como psicoemocional que genera una dependencia o necesidad hacia una sustancia, conducta o relación. La enfermedad de la adicción puede afectar a cualquier persona independientemente de su género. De hecho, los datos muestran niveles de consumo parecidos en mujeres y en hombres, incluso a veces superiores en las mujeres. Y sin embargo, las cifras de adhesión, es decir, de mujeres que acceden a los centros de atención de adicciones, son mucho menores. Y por eso desde AMAT nos preguntamos, si la enfermedad afecta a hombres y a mujeres por igual, si los datos de consumo son similares y sin embargo las mujeres acceden en menor medida a los centros de atención de adicciones, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Una de las razones puede ser que las mujeres suelen ser las principales cuidadoras de familiares, por eso dedican menos tiempo para ellas mismas y para su tratamiento. Muchas veces, además, se sienten culpables por no alcanzar la autoexigencia del rol de madre, mujer, esposa o hija. Por otro lado, es habitual que el consumo sea ocultado, solitario, con menor visibilización social y familiar. A esto se une que muchas veces no se atreven a pedir ayuda, por vergüenza, porque están aisladas o porque llevan con ellas una carga emocional negativa. También temen al estigma social, al que dirán y al ser juzgadas. Por último, también existen factores de exclusión social,
como empobrecimiento, falta de recursos, de formación. Para solucionar este problema, AMAT ha creado el programa específico de empoderamiento de la mujer en riesgo de exclusión social por conductas adictivas. ¿Qué pretendemos con este programa? Por un lado, concienciar a la población de que las mujeres también pueden sufrir esta enfermedad. Por otro, sensibilizar a las mujeres afectadas y también a los profesionales, haciéndoles ver que existe un problema de invisibilización importante. También pretendemos detectar la existencia de casos de mujeres con adicciones y captar un mayor número, para que puedan acceder a un tratamiento que pueda ayudarlas. Por último, pretendemos adherir a nuestro programa a mujeres afectadas por esta enfermedad. En definitiva, es un programa que no solo defiende que como mujer tienes derecho a tener la enfermedad de la adicción, sino que también defiende que tienes derecho a afrontarla y a recuperar tu vida. Como veis en el vídeo, que además nos lo hizo Azucena genial, hay una dificultad que está en todas las estadísticas. Si miramos los estudios oficiales del Plan Nacional sobre Adicciones, los consumos en mujeres y en hombres no están muy diferenciados. Incluso en algunas sustancias consumen más a las mujeres que los hombres. Sin embargo, los tratamientos, las adhesiones a tratamiento, hay una diferencia muy notable en cuanto a hombres y mujeres. Entonces algo está pasando para que la mujer no acceda. Y que ahora este programa, que ya empezamos a funcionar hace unos años, ponemos un poco, damos respuesta a estos limitantes que tiene la mujer de forma específica para acceder a centros de adicciones. Y son limitantes y connotaciones por mandatos de género, porque se sienten culpables, porque tienen mayor vergüenza, porque se sienten juzgadas, y muchas veces la sociedad tradicionalmente ha seguido funcionando. Ahora se va normalizando que una mujer esté en un restaurante, en un bar, tomando algo perfecto. Antes una mujer no entraba solo en un restaurante, porque ¿qué van a pensar? Porque entonces hay que busca exactamente. Hay condicionantes de género que han venido marcando muchas situaciones y en adicciones también se ha notado, por lo cual era un problema porque la mujer no estaba teniendo respuesta que tiene derecho a tenerla para solucionar su problemática. Como bien decía el vídeo, hay que concienciar a la sociedad de este problema que existe, porque si no lo vemos no podemos poner solución, ya queda solución. Tenemos que sensibilizar a las redes profesionales para que nos ayuden a captar a esas mujeres que igual están yendo a pedir ayuda a otros sitios, servicios sociales, centros de salud, y el problema está de base en las adicciones y hay que ponerle a flote. Tenemos que detectar, nosotros nos desplazamos a estos lugares donde están las mujeres, como yacimientos de mujeres, para poder verificar o hacer un primer diagnóstico, una detección precoz de si hay problemática, y si hay problemática captar, acompañarles a que pasen al recurso, porque muchas veces, y ahora os lo contaba un poquito Arantxa, acuden solas. La mujer es la primera que va a cuidar a su persona de apoyo, pero al revés no sucede lo mismo. Y adherir a que mantenga, porque también vamos a ver ahora cómo el mantenimiento de los centros también tiene más dificultades, porque en cuanto algo pasa, las mujeres dejan de acudir. Tenemos en el ámbito publicitario otro hito para poder identificar a la mujer como que esto también va con ellas. Por eso muchas de nuestras publicaciones y las memorias están en imágenes femeninas, para que ellas se sientan representadas, para que ellas se sientan que también forman parte de esto. Fijaros lo que os decía antes, cuando algo pasa la mujer desaparece. Que desde que pusimos el programa empezaron a subir las mujeres, sin embargo hay un bache ahí abajo, que ahora hemos conseguido recuperar, que es ese bache, la pandemia. En cuanto hay una crisis social, en cuanto hay una crisis familiar, en cuanto hay un problema, ¿quién es la primera que se invisibiliza? La mujer. Nosotros lo hemos notado, un retroceso en las adhesiones de la mujer. Y afortunadamente ahora hemos repuntado, porque también ha repuntado mucho los problemas. Bueno, ya un dato simplemente de cómo estamos, la brecha de género. 24% de mujeres que teníamos, subimos a 32 en relación a los hombres, el 23 que bajó, hemos recuperado hasta el 28 y tenemos que seguir trabajándolo. Y fijaos en el ámbito familiar, aquí vamos un poco a la inversa. Eran principalmente mujeres las que estaban acompañando y ahora son un poquito menos. ¿Por qué? Porque también estamos queriendo que vengan ellos como acompañantes. Es decir, que vengan, que se corresponsabilicen. Que si viene el hijo o la hija, que venga el padre, la madre, pero que también venga el padre. Ahí también hay otros métodos de género complicados, que también tenemos que trabajar, porque es decir, también el hombre se le ha enseñado a que no puede llorar, no puede sufrir, tiene que ser rígido, y tiene que tener todo el derecho a llorar, a sufrir y a no ser tan rígido. Pero esa es la lucha que estamos haciendo nada más para trabajar esa entidad, ¿no? Y bueno, ahora os voy a dejar un poquito ya el pase de datos y demás, y Arantxa os va a contar un poco más de cómo viene la mujer y cómo se siente y cómo la notamos nosotros en AMAT.
Bueno, me sumo a toda la información que ha dado Alberto. Estaba fijándome mientras él hablaba cuántas mujeres hay aquí. Al final esto es un reflejo de la implicación que tenemos habitualmente también de las mujeres para aprender muchas cosas. Así que gracias por acompañarnos, ¿vale? Me toca contar un poco cómo son las mujeres que entran con AMAT. Súmate conmigo, compañero, que nos hemos visto juntas y además tengo la suerte de ser compañeros. No hace falta que me acompañen, nos acompañamos mutuamente, ¿vale? Yo pienso mucho, el otro día estaba pensando qué aportar para hablar en nombre de ellas, no en el nuestro, porque para nosotros hablar de esta enfermedad, desde aquí, yo lo hago con muchísimo respeto y es fácil, pero cuando pienso en todas las personas, mujeres que se han sentado delante nuestro, entran siempre fatal, ¿vale? El perfil de mujer en AMAT entra desde nuestra paciente, que se supone que tiene que acudir porque tiene un problema con las sustancias, y luego toda la parte que metemos dentro de las acompañantes, que ahí entrarían las madres, de las que quiero hablar luego, las parejas, las hijas, las hermanas, todo tipo de mujer que en algún momento entra en AMAT porque quiere acompañar a la persona que tiene el problema. Muchas de las mujeres que acompañan a los pacientes son madres y vienen mucho más con sus hijos que con sus hijas, que es algo por lo que en AMAT nos planteamos hacer un cambio importante de por qué, incluso ahí veíamos la diferencia. Las madres encajaban antes el problema en un hijo que la hija tuviera esta enfermedad, por lo que eso suponía también de encajarlo como ellas como madres, ¿vale? Cuando entran en AMAT, lo primero que tengo que decir es que no quieren entrar. Mira, es tremendo. Entran y tú notas en la primera cita esa resistencia de, jo, tengo que pasar esta puerta porque tengo que hablar de lo que me pasa, ¿vale? No entienden esta enfermedad. Muy pocas personas me he encontrado que entran y me dicen, tengo una adicción. Lo que me dicen es, mi vida es un caos, me pasa esto, lo que muchas veces hablan es de los problemas externos que se ven en su entorno, pero no llegan a decirte, lo que me pasa es que me pasa algo a mí. En eso tenemos que avanzar como sociedad, porque, mira, los chicos sí entran diciendo, tengo un vicio, o estoy consumiendo, o tengo este problema, ¿vale? Entonces, cuando entra, lo que hacemos en AMAT, somos por suerte un equipo multidisciplinar con mucha experiencia, con mucha sensibilidad y con mucha empatía. Cuando digo eso es que todo el que entra por AMAT no se siente juzgado ni un solo segundo, porque entonces la persona no es capaz de contar cómo se encuentra, ¿vale? Les llevamos a las sustancias, porque esa es nuestra labor, ¿vale? Pero antes tenemos que hablar de la culpa, de la tristeza, del miedo, de la inseguridad, de lo que están tapando, de todo lo que les ocurre en su vida. Así que no es solo hablarles de que por qué consumen y utilizan sustancias, sino qué hay detrás. Y eso es lo más difícil cuando viene una mujer. Como os ha dicho Alberto, hace años nos dimos cuenta que cuando atendíamos no teníamos ese filtro para entender que las características de las mujeres eran diferentes. Por ejemplo, no pueden venir a cualquier horario al tratamiento, tienen cargas familiares muchas veces, no tienen disponibilidad de tiempo para poder acudir, tienen que estar cuidando a los demás, ¿no? Intentamos también poner la mirada de cuáles eran las características de estas personas para adaptar un poquito nuestras intervenciones. Y la verdad que fue una buena autocrítica, pero hizo que mejorara mucho el que fuéramos conscientes de todo eso cuando entran, ¿vale? Además, yo soy de las que piensa que no pasa nada porque los hombres y las mujeres seamos diferentes. De hecho, eso es enriquecedor y se tiene que notar en todo, en cómo vivimos el amor, la familia, la maternidad, incluso una enfermedad. Entonces, meterlos en el mismo, ni siquiera son capaces de ir a veces al mismo ritmo, ni podemos trabajar de la misma manera, porque nada más lo que sí hacemos es valorar los casos antes de empezar a intervenir. Y lo hacemos con un equipo multidisciplinar, donde estamos trabajadoras sociales, educadoras, psicólogos, contamos con apoyo médico, y hasta que no conocemos la situación de la persona, no nos planteamos poder acompañarla en este proceso para que intente no solo no consumir, sino afrontar el dolor, afrontar muchas veces el sufrimiento, el fracaso que sienten, una vida que yo siempre digo con una mochila llena de muchos problemas, ¿vale? Que luego sigo diciendo, porque si vinieran solo con el problema del consumo sería fácil, pero vienen con todo lo que eso representa. La mayoría de nuestras pacientes utilizan las sustancias o el juego o cualquier conducta para anestesiar y tapar lo que está aquí dentro. Y luego somos una sociedad que últimamente se habla de salud emocional, ¿verdad? Hablamos de bienestar y no nos damos cuenta que es la misma sociedad que no nos deja vivir emocionalmente muchas de las cosas que nos pasan, ¿vale? Notamos que nadie quiere hablar del sufrimiento, del dolor, de las pérdidas, de lo que nos hace daño, de lo que sienten cuando beben, ¿no?
Pensando en contaros todo esto, pensaba en una paciente, en Cecilia. Llegó a AMAT derivada por servicios sociales. La recuerdo perfectamente porque la atendí en la primera cita. La temblaban las manos, no sabía ni qué decirme. Yo enseguida me di cuenta que tenía problemas con el alcohol, porque olía, ¿no? Habían detectado en servicios sociales que tenía un problema, querían ayudarla y nos la pasaron para que pudiéramos ayudarla. Os diría que igual estuvo el primer mes que no era capaz ni siquiera de reconocer el uso del alcohol. Solo hablaba de que estaba desbordada, había sido víctima de violencia de género, tenía unos menores, en ese momento le había cambiado toda su vida, no tenía trabajo, no tenía cómo mantenerse económicamente, no tenía apoyos familiares donde ella estaba en este momento y se veía desbordada. Y para poder calmar todo eso, había recurrido al alcohol como anestésico, ¿vale? Entonces, claro, tú le puedes decir, pues nada, la solución está en que dejes de beber. No podía decirle eso. Tuve que intentar primero que viera lo que le ocurría y también que recursos como AMAT y otros recursos que intentamos ayudarla le hiciéramos ver en qué momento se encontraba, qué valor tenía la sustancia en ese momento, pero cómo estaba ella personalmente. Tengo que decir que nos fuimos sumando recursos. Otra cosa que fue significativa en este caso, ¿vale? No le había contado a su médico de cabecera que vivía, así que en un momento sufrió como un ataque, un desvanecimiento, acabó en Sierra Llana ingresada y resulta que tenía un problema en el hígado, tenía un problema en el páncreas. Pasó todos los controles, nadie supo que tenía problemas con el alcohol. Tuvimos que trabajar con ella, tuvimos que tomar contacto con la trabajadora real del centro de salud, ponernos en contacto con el hospital para que vieran y porque lo ocultan. Van al médico y hablan de que no duermen, de que tienen ansiedad, que están cansadas, pero no se atreven a decir que bebo. Y muchas veces los profesionales que estamos atendiéndoles, pues no podemos preguntar todo y a lo mejor no lo detectamos en una primera cita. Por suerte, aquí funcionó la coordinación, que es uno de nuestros grandes valores y que ponemos siempre en valor, ¿no? Que es muy importante en determinadas intervenciones que trabajemos conjuntamente porque necesita más intervenciones que la nuestra. Tengo que decir que Cecilia se recuperó, que inició un tratamiento, que pudimos medicarla, que estuvo en seguimiento con nosotros y que tras 2 años de tratamiento recuperó su vida. No solo aprendió a no beber, tuvimos que trabajar qué valor tenía el alcohol en su vida, la ayudamos y la acompañamos en todo este proceso, recuperó trabajo, recuperó ánimo, recuperó salud, recuperó bienestar y se sintió apoyada por una sociedad que muchas veces ella de entrada pensaba que no tenía a quien pedirle ayuda. La semana pasada vino a visitarme, de estas visitas relámpago que hace a veces por eso de que has entablado una relación con un profesional que te acompaña en la vida, porque claro, nosotros en AMAT acompañamos a las personas. Después no podemos decir adiós y muy buenas. Es verdad que queremos que mejoren y trabajamos para que mejoren, pero muchas veces pues se quedan ahí y eso es la base importante de AMAT, ¿no? Evidentemente, al contaros el caso de Cecilia, veréis como aparecía antes en el vídeo y os decía Alberto, les cuesta reconocer su enfermedad y la ocultan, ¿vale? Casi siempre llegan solas. ¿Os imagináis en un país, una sociedad tan moderna, que todos entendemos las enfermedades, que nos llenamos la boca hablando de empatía y de los solidarios que somos, que cuando una persona tenga una enfermedad como la adicción, vaya sola? Yo a veces lo pienso y digo, ¿y dónde está? Falta algo, ¿no? Por las circunstancias. También quiero decir que hay gente que viene acompañada, por suerte. Luego hablaré de las madres. Pero hay personas que tienen que afrontar el peor momento de su vida y no saben cómo llegar. Por eso es muy importante que nuestra puerta no solo esté abierta, sino que facilitemos todo esto, ¿vale? Por ejemplo, para poder ver a Cecilia tuvimos que entender que llevaba a los niños al cole, que cómo se movía, intentar que pudiera ahí encajar nuestra intervención dentro de una vida, que increíble los horarios y las vidas que tenemos para desencajarlo. Por eso en AMAT nuestro horario es muy amplio y siempre intentamos dar respuesta para que nunca sea el motivo el no poder ir, sino que siempre podamos un poco facilitarlo, ¿vale? Hablaba también Alberto algo que es demoledor, el rol de las mujeres, de que tenemos que cuidar, tenemos que sufrir y en silencio, y quejarnos poco, ¿vale? Eso en una persona que está mal emocionalmente y que desarrolla una adicción, pues no se puede sostener. Y entonces, ¿sabes qué hacen? Consumir para canalizarlo, tapar. Esto hace que estén más tiempo ocultando el consumo y que cuando llegan a AMAT
hayan pasado años y hayan empeorado mucho su salud. Entonces, claro, ahí sí que tenemos que hacer ver que cuanto antes, mejor pronóstico. Por eso la importancia de la prevención, otro de como digo yo, de nuestros pilares básicos, ¿no? Para que la gente ya tenga la información de que puede pedir ayuda y no esperar a estar cuando ya las consecuencias son devastadoras. ¿Me estoy pasando del tiempo? No, yo estoy esperando a que termines porque yo voy a hacer la abogada del diablo. No he terminado, pero puedes aportar lo que quieras. No, tú termines, los ponentes sois vosotros, pero yo soy el que voy a tocar, Vale. voy a ser grosero y todo. Puedes hacerlo, estoy encantada, ¿vale? Luego están las otras mujeres, ¿vale? Todas las personas que vienen acompañando a nuestros pacientes tienen que formar parte de nuestros procesos y tienen que pasar por el itinerario porque muchas veces no saben lo que les está pasando a esas personas. En AMAD también trabajamos con ellos, ¿vale? Y quiero dedicarme ahora mismo a las madres, ¿vale? El otro día, preparando esta ponencia, tenía una madre delante mío y se me ocurrió, sin que ella lo supiera, preguntarla cómo lo había vivido ella y cómo se había sentido. Y quería además que me lo contara para recogerlo, ¿vale? Permitidme que os lo lea lo que ella me contó. Me dijo que las mujeres eran valientes, que eran mujeres trabajadoras, que se preocupan más por los demás que por ellas, que no siempre están valoradas en la sociedad, que están escondidas, se definieron como sufridoras ocultas, culpables de no haberse dado cuenta antes de lo que les pasaba a sus hijos e hijas, solas muchas veces, vacías, con miedo a que las ignoren y que las vayan a señalar, dolidas porque muchas veces la sociedad las juzgaba y eso hacía daño a sus hijos e hijas, humilladas y decepcionadas por una sociedad que no las comprende. Esto fue lo primero que ella me dijo. Seguido, mientras seguíamos hablando yo pensé, duro, ¿verdad? Porque nadie estamos libres de tener una enfermedad y lo que esperamos es que se nos comprenda. Y yo solo estaba escuchando en una madre. Por suerte, esa madre entró en AMAD, ¿vale? Recuerdo ese día, porque también me tocó atenderla yo. Entró con miedo, estaba hundida, sabía que su hijo tenía un problema, que él lo negaba, pero ella sí lo notaba. Y además se sentía tan culpable. Con el tiempo esa madre se quedó en AMAD, aprendió y se permitió ver la enfermedad no solo en su hijo, también permitió ver cómo le afectaba a ella y eso la llevó a hacer un recorrido en AMAD de entender cómo tenía que actuar una madre, cómo tienen que encajar, porque ninguna madre ni ningún padre quiere que a sus hijos les pase nada, pero no estamos libres de que nos pueda ocurrir algo. Lo único que nos queda es cómo afrontar ese camino, ese recorrido, y en AMAD, Alberto, yo y todo el equipo de profesionales hemos visto a muchas madres aprender. Lo último que digo, esta enfermedad tiene una cara bonita, es una cara muy fea. Los delitos, lo que fallan, lo que engañan, lo que manipulan, lo que ocultan. Esta parte que muchas veces en la sociedad vemos y que entendemos que está también ahí. Pero si solo vemos esa y no vemos lo que lo ha generado, no estamos entendiendo la enfermedad. Y ese es uno de los principios de AMAD, dar visibilidad, sin quitar lo que no nos gusta, pero entendiendo por qué ocurre y sabiendo que ahí tenemos un trabajo importante que seguir haciendo. Por suerte, hay muchos recursos para que las personas, y ahí estamos AMAD, comprometidos con la sociedad, con las personas, con las mujeres, con todo el que lo necesite. Yo creo que aquí ya termina, no sé si quieres aportar algo, y estoy segura que Miguel me va a decir algo. Vamos a bajar a euro. Vale. ¿Ya? Sí, perfectamente. Bueno, yo voy a hacer unas reflexiones, unos comentarios, algunos ya de los que estáis aquí ya los habéis oído, pero yo creo que sigue cambiando. Tenéis mucho trabajo por delante. Las adicciones, lejos de desaparecer, se están multiplicando por una cifra exponencial gigantesca. Es el mayor movimiento de capitales. Es que vamos a hablar del negocio también, pero lo vamos a hacer enseguida. El mayor movimiento de capitales después de las energías son las drogas. Las drogas entendiendo el alcohol, cocaína, los laboratorios ilegales. Es tremendo. Si no, no pasarían cosas como lo que hemos visto en el tren que venía de Cabezón. La sociedad estamos mirando para otro lado, vamos a decir nosotros, los primeros, todos, la sociedad estamos mirando. La gente joven está hasta arriba, como que se creen los padres que un joven que se fue a las 7 de la tarde un sábado para unos carnavales
a las 7 de la mañana vuelven en un tren hacinados y paran el tren. Bueno, y lo de que paran el tren no me parece bien, no digo. Yo quiero decir la descripción. ¿Cómo se creen los padres que duran 7 y 8 horas de marcha? ¿Con agua? ¿Qué creen que es con agua? Que poco pensamos cuando hemos sido jóvenes, los que hemos salido, nos pasamos la vida, como yo no nací con 60 años, sabemos que tenéis mucho trabajo por delante. En Cantabria está absolutamente, en toda España, Cantabria está desbordado, y Torrelavega está desbordado, además hay localizadas, según la Policía Nacional, dos familias que son verdaderamente peligrosas, que hacen esa venta. Bien, punto. Ahora voy a bajar hombre-mujer. Yo lo pregunto siempre, sé que lo digo siempre, no me gusta, pero lanzo dos reflexiones. Sigue habiendo, iba a decir no machismo, sino qué diferencias hay entre hombres y mujeres. Yo sigo diciendo que un padre a mi hijo, si le vuelvo a ver así, le mato el hecho de casa, y lo siento, no evoluciona tanto, claro que hay hombres que no, por favor, cuando hablo así, no seamos taxativos de todos, yo no me atrevo, no tengo los datos para decir todos, pero sigue habiéndolo, porque hay frases demoledoras que yo, un hombre borracho mal, esta frase es muy antigua, y muy primitiva y muy de pueblo, sigue oyéndose, un hombre borracho mal, pero una mujer la prefiero, no voy a decir la palabra pi antes que borracha. La enfermedad de las adicciones, la sociedad, la propia enfermedad, tanto para hombres como para mujeres, sigue habiendo un capítulo de que no lo entendemos como enfermedad, sino veamos la diferencia. Ángel, cuando tiene un cáncer, casi pone un letrero luminoso porque se siente arropado y se siente ayudado, y le gusta contarlo porque le ayuda a la gente y nos sensibiliza mucho, y lo vemos en número y en muchas cosas. Y la enfermedad de las adicciones, enfermedad, lo vuelvo a repetir, se sigue escondiendo. Yo sigo viendo la diferencia entre padre y madre, y sigo viendo que la sociedad, ante, bueno, mi hijo, ay, es un viva la Virgen, es un fiestero, vamos a pasarlo, a ver si avanza en la universidad, le pongo a trabajar en el taller de alguien o en algo y ya me dejan paz. Como les salga una hija, vamos. No es que no la vayan a acompañar, es que no la conocen. Y yo sé que esto lo digo yo, no lo podéis decir vosotros, pero yo es la realidad que vivo y que escucho en mi negocio, en mis amigos y en la calle. Y mal que un hijo sea fiestero, lo maquillan con fiestero. No, fiestero no. Pero un día eres fiestero, pero te pones hasta las patas de todo, porque llega a las 8 de la mañana a casa y el padre se va a esquiar o a correr. ¿Qué cree que ha hecho su hijo? Y ahí lo lanzo a ver si compartís algo de lo que yo digo o no. El tema de maquillarlo, pero es un poco lo que acaba de decir para finalizar, Arantxa. Se maquilla un poco por las consecuencias que tiene una persona que tiene enfermedad de la adicción. Mienten, manipulan, cometen pequeños hurtos o delitos, roban, generan una serie de circunstancias que no son nada agradables. Por eso fue tan difícil salir a dar la cara y decir que aquí está mi hijo, mi hija, y para tener cosas. Para los que no ya hemos comentado, una mujer que debe está peor vista y son connotaciones de género sociales, pero luego ya centrándonos en la persona, evidentemente que sea hombre o mujer, las adicciones tienen ese hándicap. Y luego porque es una enfermedad que se va desarrollando poco a poco, tú no naciste con 60, pero tampoco la gente nació con la adicción, se va desarrollando poco a poco, pero yo me planteo, en otro tipo de enfermedades hay conductas que no te van a hacer la enfermedad. A mí me encanta tomar el sol, yo soy persona que hace mucho daño, y puedo desarrollar otro tipo de enfermedad, como tú has comentado, puede ser un cáncer. Pero ahí nadie me va a decir que lo has buscado por tomar el sol. Ahí sí tiene razón, que la connotación de lástima, de pobre. Nosotros en Amando queremos que sean ni pobres ni ricos, queremos solamente que tengan el derecho a tener esa enfermedad por el motivo que sea y que tengan el derecho a rehabilitarse. Es decir, no vamos a castigar o a juzgar a las personas, a los chicos o a las chicas por lo que hayan cometido, que habrán cometido errores y aciertos, y los padres errores y aciertos. Si por cualquier cuestión ha aparecido la enfermedad de la adicción, o cualquier tipo de enfermedad, que tengan el derecho, que tengan un espacio, que tengan recursos para que se puedan rehabilitar. Cuesta más o menos socialmente por las consecuencias, tenemos que hacer mucha pedagogía, trabajamos mucho en la prevención, y luego nuestra misión de estar aquí en estos foros, en cualquier es defender la variable de las adicciones allá donde se vaya. Pero precisamente por eso, porque no es justo que en la sociedad nos estemos a la redundancia a justiciar a quien lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, con esas cuestiones morales. Entonces es un poco lo que pasa a la hora de ocultar, de invisibilizar algún tipo de enfermedad como la. Yo después algo en lo que no estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero como no soy profesional, como ciudadano, con los errores.
yo no creo que todo el mundo que se droga o que ha llegado a las drogas, las adicciones, es por problemas. Yo veo que solo muchísima gente joven que son hábitos de alternar, hábitos de grupos, hábitos de que todo el mundo lo hace. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Tengo 18 años, salgo de marcha y salir de marcha es lo que es. Son las rayitas, es el alcohol, es la pastilla, es que la última, y son hijos o de hijas, perdona, a mí el lenguaje inclusivo sigo sin entenderle. Son chicos y chicas de familias que ellos directamente no tienen ningún problema, o sea, son hábitos de consumo porque la gente joven lo hace. Los del tren de Cabezón, te digo yo, que todos llevaban las Nike, Pumas, hijos de familias bien, novedades bien, estructuradas. Miguel, una cosa, sin quitarte la razón, porque se puede Es una opinión. No, y además yo encantada. Mira, cuando empiezan a usar sustancias, a veces tienen 15, 16 años, 13, donde difícilmente podamos. Y también te voy a decir una cosa, hay muchas más cosas ocultas de las que pensamos y que no las notamos, ¿vale? Ahí seguramente alguien el único delito que comete es probar una sustancia, darle un valor positivo y repetirlo, ¿vale? La experiencia de AMAC, de estar durante 40 años viendo, hay casos muy diversos, pero se va cociendo poco a poco. Las sustancias, cuando se meten en el centro de una persona y son el canalizador de muchas cosas, acaban generando problemas, no de pertenecer a una buena familia, de tener dinero, de no tenerla, hablo del interior, del valor que le das, de la salud emocional de la que se habla tanto, de la insatisfacción, de saber canalizar emociones, de vivirlas. De verdad, me encantaría que fuera tan fácil como solo decirle a alguien no consumas, pero el valor que le dan es tan importante que es el centro de su vida. Y no les vemos, por eso trabajamos tanto la prevención, porque ahí hablamos de usos problemáticos. En Amarga lo decimos siempre, cuando tenemos un joven no hablamos de adicción, hablamos de usos, de conductas determinadas y de que hay que trabajar los riesgos y los factores de protección, pero si siguen haciendo ese recorrido, desarrollan la enfermedad y en la mochila van generando problemas, porque es muy difícil tener relaciones, ser padre, ser madre, trabajar, mantener cosas en la vida, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Si alguien quiere preguntar algo, si no pasamos al siguiente grupo. Sí. ¿Vale? Bueno, a continuación tenemos al equipo de Amica, que es tanto y tan variado que lo que hacéis. Bienvenidas, muy buenas. Yo creo que os presentéis vosotras, porque mirar, Amica son tantos los proyectos que tienen, tantísimas cosas, por cierto, ya sé que los que estáis aquí, vamos, colaboráis al 2000% directa y indirectamente, pero tenemos a Mar, que tiene un merchandising precioso, unas agendas, tenemos a Amica con el aceite y el vino sanísimo del Campus Diversia, vigilado para que no crea adicciones malas, y tenemos también las cosas de tolerancia al acoso, calcetines y de todo. Bien, no digo más que para que compréis vosotros, para que lo contéis a toda esa gente que yo no me entero de nada, no sé lo que pasa, no pasa nada, bueno, lo que te pasa en casa. Y seguro que a tu alrededor, esto es como lo del cáncer. ¿Quién un día tuvo una minusvalía, una discapacidad, esa palabra de minusvalía es que no encaja ya, corregís vosotras, ¿quién no ha tenido acoso? Yo fui joven y tenía los ojos saltones y era mucho más gordo. No voy a hablar de mí, pero yo existía, tengo 60 y bueno, y además también, bueno, voy a dejar que también soy joven y he salido. Yo creo que ya me entendéis. Me callo la boca porque los protagonistas sois vuestros dos, di quiénes sois y de qué os vais a hablar. Bueno, yo soy Carmen Fonfrías, soy la responsable de políticas de personal de Amica, que es la asociación y sus 4 centros especiales de empleo, en Cantabria principalmente y en Valencia, ¿no? Políticas de personal es un departamento que en otros sitios es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero en este caso políticas de personal lo llamamos así porque precisamente habla de políticas que queremos llevar con la plantilla, ¿no? Y una de ellas es la política de igualdad, que en este caso es el tema que nos reúne aquí. Y bueno, yo soy Sara Blanfus y por estas cosas de la vida, bueno, trabajo en gestión laboral, pero con un poco de sensibilidad con el tema de la igualdad y de la mujer, pues en el 2007 empecé un poco con el gusanillo de la igualdad, con los planes de igualdad y bueno, pues llevamos ya 15 años trabajando en ello.
Pedimos que la demos, Sí. que- ¿La quieres ver un poquito Sí, más? un poquito para poder... Vale, ¿veis todos este? Es que si no, no es difícil, no sé por qué no se ve. Bueno, pues ya nos hemos presentado, pero sí es cierto que con toda la ley de igualdad, pues AMICA obviamente siempre ha trabajado con la igualdad entre las personas, con y sin discapacidad, pero la ley de igualdad en el año 2007 lo que nos llevó es a profundizar en ello. Ya habíamos hecho cosas de igualdad previo a esa ley, porque teníamos esa sensibilidad, y nosotros adquirimos ese compromiso desde el Departamento de Políticas de Personal de intentar difundir la igualdad, que es posible trabajar con igualdad, ¿no? Os voy a contar un poco sobre AMICA, podríamos estar mucho más tiempo, pero AMICA es una asociación que nació en Torrelavega. Llevamos 38 años atendiendo a personas con todo tipo de discapacidades física, psíquica, sensorial y sobre todo enfermedad mental, deficiencia mental, sobre todo mixtas, que es lo que la mayoría de la población tiene, ¿no? Una discapacidad mixta que tiene un poco de todo, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez. Entonces, dentro de ese apoyo a la persona con discapacidad, AMICA ha ido generando una serie de recursos de apoyo, sobre todo para acompañar a la persona que tiene que ser protagonista de su vida, atenderla en la comunidad sin desarraigarla y sobre todo que sea lo más autónomo posible, ¿no? Está formado por, es una gestión mixta formada por familiares de personas con discapacidad, personas usuarias y profesionales. Y obviamente en AMICA, pues bueno, dentro de las personas promotoras de AMICA sí que ha habido un núcleo importante de mujeres que con su compromiso, aunque quizás la cabeza más visible es un hombre, ¿no? Pero la verdad es que la atención a las personas siempre ha sido un sector en el que la mujer ha estado muy presente y gracias a su compromiso y entrega pues las cosas han hecho incluso sin tener excesivos recursos para ello, ¿no? Nosotros, bueno, centramos un poco la promoción de las políticas de igualdad en las mujeres más desfavorecidas, que en este caso son las mujeres con discapacidad. Muchas de las personas que atienden a MAD acaban siendo personas con una discapacidad reconocida, ¿vale? Y por eso el trabajo que hacemos ha sido también coordinado en muchas ocasiones con recursos como el suyo y tenemos muchas cosas en común en la forma de trabajar también. En este caso, bueno, pues las niñas y las mujeres con discapacidad tienen una situación mucho más vulnerable que la mujer que ya de por sí tiene una situación vulnerable, ¿no? En este sentido, bueno, pues tienen mayores dificultades para expresarse, tienen barreras de comunicación en algunos casos muy evidentes. En este sentido, pues sus discursos pueden tener menos credibilidad que los de otras personas, sobre todo si se trata con mujeres con graves enfermedades mentales, ¿no? En el caso de que las ocurra algo, como puede ser la violencia de género, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, la verdad es que no un poco mal desde aquí, pero bueno, en este sentido, pues bueno, tampoco tienen los mismos recursos para acceder a la información, ¿no? Que podemos tener el resto de las personas, menor capacidad para defenderse jurídicamente y bueno, en un entorno de acusaciones en las que se les esté juzgando también, mayor dependencia de terceras personas, tienen miedo a perder esos vínculos familiares, ¿no? Mayor dependencia en definitiva. Luego, a nivel económico, mucha menos independencia porque normalmente son tuteladas económicamente también, con lo cual esa autonomía para poder vivir pues es menor. Y luego, los prejuicios asociados a ser una mujer con discapacidad, que se puede presuponer unas menores capacidades intelectuales y, bueno, otra serie de prejuicios. Y luego, que hay leyes todavía que hacen que las personas estén privadas de la capacidad jurídica, ¿no? Tienen menos oportunidades de recibir una educación, de conseguir un empleo,
porque en muchas ocasiones en las familias las llevan a que se queden en casa realizando ellas las tareas domésticas, dando opción a otros hermanos que no tienen discapacidad, ¿vale? La privación económica que decíamos, porque les gestionan los recursos, son víctimas de violencia física, psíquica y verbal, ¿no? Luego también hay una negación a la sexualidad, no tienen derecho a ser personas sexuadas, por así decirlo, ¿no? A manifestarlo. Y luego la escasa libertad en la toma de decisiones y también el riesgo de pobreza, ser más vulnerables a todas estas cosas. Bueno, pues al final, en datos, de cada 5 personas con discapacidad que hay en España, 3 son mujeres o niñas, y de cada 5 mujeres que hay en España, una mujer tiene una discapacidad. Son datos que son importantes. Los estudios dicen que 10 mujeres con discapacidad, de 10 mujeres, 7 ya han sufrido violencia alguna vez física o sexual en su vida. Y bueno, al final sufren una discriminación múltiple. En este sentido, pues ya el hecho de ser mujer tiene una desventaja, pero ser una mujer con discapacidad nos pone en una situación de doble desventaja. De cada 100 mujeres con discapacidad que hay en España y que pueden trabajar, son las mujeres que son entre las 16 y los 64 años, solo 7 tienen trabajo, 8 mujeres cobran el paro, 20 mujeres con discapacidad están buscando empleo y unas 65 mujeres no tienen trabajo. ¿Vale? O sea que los datos son bastante demoledores. En AMICA siempre hemos considerado que una de las labores, o sea, de nuestras funciones es conseguir que la gente se forme y que acceda a un empleo. Eso les va a permitir una mayor autonomía frente a sus familias y una autonomía dentro de la sociedad, una mayor participación social, ¿no? Por eso empezamos la formación laboral en el ámbito de la confección que estaba más dirigido para un grupo de mujeres en aquel momento desempleadas que empezaron con la formación y creamos el primer centro especial de empleo de los 4 que tenemos hoy en 1991. Ese centro especial de empleo, bueno, pues tenéis ahí las imágenes de lo que era y ahora mismo el taller que tenemos en Torrelavega, que ha sobrevivido a las crisis del sector textil, porque obviamente competimos con China, Taiwán y demás, donde la mayoría son mujeres, también hay mucho hombre, y en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que la competencia es muy fuerte, tenemos un taller donde trabajan muchas mujeres, pero no solo mujeres. Hemos incluido también a hombres en el equipo de personas, ¿no? Tenemos otras actividades aparte del taller de confección, nos hemos ido diversificando en cuanto a diferentes tipos de puestos de trabajo. Están las grandes lavanderías que tenemos, también todo el tema de trazabilidad, que Miguel me pudo acompañar en una visita en el hospital de Valdecilla, en el que bueno, pues la tecnología también la tenemos incorporada en nuestras actividades laborales, todo el tema medioambiental, de recuperación paisajística, de reciclados de los envases del contenedor amarillo, que nosotros depositamos desde nuestros hogares en esos contenedores. Bueno, pues damos empleo diversificando también las actividades laborales para que cada persona con sus capacidades, porque AMICA lo que trata de enfocarse es en las capacidades que tienen las personas que tienen discapacidad, ¿no? Volcándonos precisamente en eso, en qué es lo que pueden hacer y no tanto en lo que no pueden hacer, ¿vale? Entonces, nosotros desde esa actividad laboral que les va a permitir la mayor autonomía, pues queremos demostrar que se puede ser competitivo siguiendo políticas de igualdad, en este caso, ¿vale? Iniciamos ya antes del 2007, que salió la ley, un plan de acción positiva que fue a 3 años, 2002-2005, que nos otorgó el Ayuntamiento de Santander en este caso. Y ya en ese plan de acción positiva, pues todo el equipo directivo en su momento, pues empezamos a formarnos en temas de igualdad, en temas de, bueno, el apoyo a la mujer y demás, ¿no? La corresponsabilidad, bueno.
ya en Soenca, que es el centro especial de empleo que tenemos más numeroso, con más de 200, casi 300 personas en plantilla, pues iniciamos con el plan de igualdad en la empresa y bueno, en principio tenemos un equipo bastante equilibrado en cuestión de género en el conjunto de las organizaciones, una plantilla que va más de los 600 empleados y bueno, intentamos siempre en las selecciones de personal favorecer la contratación del género infrarrepresentado, ¿vale? Está claro que en Amica hay más mujeres, intentamos también que haya figuras masculinas que puedan dar modelo a las personas que apoyamos. En Soenca es bastante paritario, tenemos la actividad de lavandería, que hay tanto hombres como mujeres, en producción hay más mujeres, en mantenimiento hay más hombres. Y luego, en la actividad de medio ambiente son más número de hombres. Entonces, tratamos de equilibrar esos grupos de trabajo, ¿no?, para que haya más representantes del género menos representado. Y luego, en el conjunto de la entidad, la verdad es que los datos son muy positivos en ese sentido. Fuimos más allá de lo que fue la ley de igualdad, ¿no? Intentamos un compromiso más fuerte presentándonos al distintivo de igualdad en la empresa en el año 2014. Nos concedieron ese distintivo de igualdad en la empresa, en el Ministerio de Igualdad, y desde entonces formamos parte de la red de empresas con distintivo de igualdad en la empresa. Como os podéis imaginar, en esa red pues, hay muchas multinacionales, ¿vale? Y hay empresas importantes y hay otras empresas que, bueno, desde nuestro granito de arena pues hemos logrado estar allí todos esos años. Ese distintivo no se logra sin más, sino que cada año hay que presentar informes y demás. Quienes tengáis un plan de igualdad, sabéis lo que conlleva hacer un plan de igualdad. Es algo bastante laborioso y nosotros en este caso, pues en la actualidad ya tenemos 3 planes de igualdad, uno para cada una de las entidades más grandes, Amica, Soenca y Jaén. ¿De acuerdo? Voy a dar paso a Isabel para que os cuente lo que hemos hecho a raíz de los planes de igualdad en la entidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos estáis acompañando aquí. Y bueno, pues como comenté antes, yo aunque sigo en gestión laboral, siempre tuve la creencia de que la igualdad existe y máximo pues, cuando empecé a trabajar en Amica, que cuando empecé a hacer prácticas siempre sabía muy bien a dónde iba y al ver el mundo de la discapacidad, que lo desconocía totalmente, pues bueno, viendo que la igualdad existía, pensé, bueno, pues si existe y nos lo creemos y nos podemos comprometer con ello, pues aunque con pocos recursos algo podremos conseguir. Entonces empezamos en el 2007 a hacer estudios de diagnóstico y demás de la plantilla y en el 2008 empezamos con el primer plan de igualdad en Soenca, ya llevamos 11 y bueno, pues empezamos con muy poquita partida económica para ello, pero con mucha ilusión e imaginación, que a veces es vergonzosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacíamos? Pues acciones de sensibilización principalmente entre la plantilla, ¿no? Pues con una carcelería que hacíamos propia y como con unos eslogan y bueno, pues los poníamos en los espacios de igualdad que tenemos en los grandes centros de trabajo. Hay unos tablones donde está toda la información de igualdad de la organización, donde están los planes de igualdad para el ámbito de las 3 entidades, el cuadro de permisos que puedan tener las personas, derecho para acogerse, que estén todo el rato informadas, el protocolo que tenemos de acoso, el acoso sexual por razón de sexo y laboral, cuál es el sistema a seguir en el caso de que tengas una situación así, y después en los días más especiales como ha sido el 22 de febrero de la brecha salarial o va a ser el 8 de marzo que ya estamos empezando con ello o el día de la violencia de género, pues también elaboramos nuestra propia cartelería y le damos esa difusión para que toda la plantilla conozca estos temas, al ser tantos poder acceder a todo el mundo y bueno, pues
estén informados, ¿no? Y después pues tenemos en nuestra web Ceónica un espacio propio, que bueno, pues si estáis interesados es crear www.amica.es, hay un espacio propio de igualdad y ahí es donde están los planes, pues toda la información de lo que estamos haciendo. Otra de las acciones que consideramos importantes es la formación a las personas. Cuando conoces los temas que quieres trabajar, pues yo creo que es más fácil llegar a los objetivos que buscas, ¿no? Entonces hacemos formación, pero a todos los niveles, a nivel de dirección, a nivel de plantilla, lógicamente, a nivel de la representación laboral de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, pues también hemos tenido formación con las familias y con las personas usuarias, pues para que les vaya sonando todas estas conceptos de igualdad, que como decía Carmen, de las mujeres que salgan al mercado laboral y no se queden como cuidadoras o haciendo las labores del hogar, sino que formándose y teniendo una oportunidad puedan tener acceso al trabajo y a todos los derechos que ello conlleva, ¿no? Y para ello nuestros planes de igualdad, pues lo que hacemos es ponernos unos indicadores de X personas formadas al año para intentar llegar con el tiempo a una meta que es imposible porque siempre faltará alguien, de tener el 100% de la plantilla formada pues en materias como acoso, prevención de la violencia de género y bueno, pues temas así, ¿no? Otro tema que nos importaba demasiado, y me río por lo que comentas del lenguaje inclusivo, no somos tan puristas como puedes estar escuchando ahora en nosotros y nosotres y esas cosas tan así. No. Los 60 años te tardará mucho también. No es eso, no llegamos ahí, ¿no? Pero sí que creemos que, bueno, el hablar también de mujeres, pues, incluye a todas las personas, no solamente los trabajadores, ¿no? Pues hicimos una pequeña guía que, bueno, está ahí para repartir entre las personas, pues, que redactan artículos o que hacen cualquier tipo de publicación y bueno, pues que a la hora de poder escribirlo les fuera más fácil el encontrar el sinónimo. Hemos tenido algún tipo de formación en ese sentido y bueno, pues eso es el utilizar palabras neutras. Pues por ejemplo, en vez de los trabajadores, pues la plantilla, cosas sencillas. En vez de decir las mujeres y los hombres participantes en tal acción, por incluir a todos, pues las personas participantes. Cosas sencillas que después te van saliendo poco a poco. Y de ejemplo tengo ya a mi compañero de prevención que sonríe, que una de las labores que hicimos fue revisar la documentación que teníamos de calidad, pues eliminar un poco el lenguaje sexista y pues cuando me tocó la parte de prevención, claro, es mucho de los trabajadores, y yo decía, madre mía. Y el otro día, ya está haciendo su propia documentación y haciendo una búsqueda de corrección, me dijo, joder, mira, con todo lo que tenía yo, y ahora ya de trabajadores no se me encuentra nada, todo es plantilla. Pues eso, son pequeñas cosas que íbamos ahí calando, ¿no? Después también lo que hacemos es pasar cuestionarios de percepción sobre las acciones de igualdad que hacemos en la empresa. Porque nosotras nos podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien y que todo lo que hacemos es demasiado incluso, pero puede que no esté llegando a todo el mundo. Entonces, queremos, para corregir esa situación, pues hemos pasado cuestionarios tanto a las personas que trabajan allí como a sus familias. Y bueno, pues preguntamos si conocen que hay un plan de igualdad, porque sí que intentamos transmitirlo a los trabajadores, pero igual hay gente de incorporación nueva pues que no lo sabe. Si saben en el supuesto de tener algún problema en el trabajo, pues de acoso o algún tipo de así, saber a quién dirigirse y cómo hacerlo, qué vía utilizar. Y bueno, pues
si creen que todas las personas pueden tener el derecho a acceder a los puestos en igualdad de condiciones o ven que hay alguna traba. Todas estas cosas en cuestionarios anónimos pues bueno, nos ayuda un poco a seguir trabajando en siguientes acciones para siguientes planes. Luego, el protocolo para la prevención y tratamiento de los diferentes tipos de acoso, nosotros ya le trabajábamos antes de que la norma que ha regulado el cambio de los planes de igualdad del año 2020, el Real Decreto 902, pues nosotros ya teníamos nuestro protocolo para la prevención del acoso, ¿no? Y tratamos todos los tipos de acoso. Tenemos un protocolo para todos. Nos parece más útil que tener diferentes protocolos. Tenemos para el acoso sexual por razón de sexo, acoso laboral y discriminación. Todo en uno. Y tenemos un tocho importante de muchas hojas y un poco difícil de leer. Y después tenemos bueno, ahora hay pendiente de actualizarlo un poquito con la nueva regulación que hay, pero este díptico de lectura fácil que se ha repartido entre la plantilla en su día, pues para que sea más fácil y más amigable el tener acceso a la información. Otras acciones que también hacemos de prevención es en actos como en el día 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues también hacemos carteles propios y lo hacemos con gente de talleres de personas con discapacidad mental, principalmente, son los que nos ayudan en este tema, que tienen talleres de oficina y nos ayudan a hacer los carteles, que la verdad cada año están más trabajados y más guapos. Y también preparamos charlas, tanto internas, y a veces ha venido gente del gobierno de Cantabria a darnos ayuda, ¿no?, a la hora de dar charlas, para intentar ayudar a las personas a entender cuáles son los signos del maltrato, ¿no? Porque igual hay gente que piensa que mi pareja es celoso y que bien, que me quiere mucho, pero hasta dónde está ese límite, ¿no? Pues un poco explicarles ese tipo de temas y sensibilizar sobre esa materia. Después, en el tema de la igualdad de oportunidades, lo que comentaba antes Carmen, de que las mujeres con discapacidad, pues a veces se entiende que no tienen derecho a tener su propia sexualidad, pues sí que hemos desarrollado por parte de personas responsables en cada materia dentro de la propia asociación AMICA, como han podido venir profesionales externos, hemos hecho programas de sexualidad con talleres y asesoramientos individuales. También hemos apoyado a la crianza por madres con discapacidad, que también tenemos en la plantilla, pues un poco ese apoyo de referencia. Y después, cuando si tienen hijos también que tengan algún tipo de limitación, pues también hemos hecho una red de apoyo. También trabajamos mucho la corresponsabilidad e intentamos fomentarla con cursos y con difusión de cartelería, con reportajes en nuestro boletín que es trimestral, porque, bueno, pues aparte de que tenemos un programa de alojamiento y aprendizaje para la vida independiente aquí en Torrelavega, en la casita del Padre Col, que se llama, que está por la SNIACE, donde viven personas con discapacidad de manera más o menos independiente, pues ellos ahí sí que trabajan la corresponsabilidad, pues creemos que para tener una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no?, pues que merece la pena trabajar mucho en este tema, porque parte de la no corresponsabilidad es el motivo de que muchas mujeres no puedan acceder a muchos temas de acceso a ascensos, que los salarios de ellas son menores y demás. Después, pues bueno, pues unos datos que os enseñamos aquí es la comparativa de la brecha salarial de género, aprovechando que recientemente ha sido el día 22 de febrero que se celebra el Día Internacional de la Brecha Salarial.
Pues, por si alguien no sabe, la brecha salarial es la diferencia de la ganancia media bruta de las mujeres con respecto al salario bruto de los hombres, para puestos de igual valor, claro. Los datos de la brecha para el 2022, según las estadísticas, pues en España está en el 16,5%, en Europa está en el 13%, y en Cantabria está en un 18,6%. Por primera vez ha bajado del 20%. Esto mucho es también ayudado por la subida del salario mínimo interprofesional, que hace que se vayan rebajando un poco las diferencias, ¿no? En el momento, en el 2022, bueno, ya sabéis que las empresas tenemos, aunque solo tengan un trabajador, la obligación de llevar un registro salarial de todas las personas que están en plantilla. Y bueno, vamos con ello poco a poco. Solamente tenemos el de, bueno, especialmente el más grande, que es Soenca, que tiene 300 y pico trabajadores, 320 algo a día de hoy. Y la brecha salarial que arroja es de un 0,99% en favor de la mujer. Entonces, bueno, pues nos estamos como muy contentos y muy orgullosos de que todo lo que estamos trabajando y las medidas que hemos tomado a lo largo de estos años pues pueda llegar a estos datos, ¿no? Que es el objetivo, que no exista esa brecha. Luego, por ejemplo, en los datos del 2021 en Cantabria, como os comentaba antes, había un 20% de brecha y en Amica pues había un 1,47 en favor del hombre, en Soenca estábamos en 5,70 a favor de la mujer y en Saema en 5,38 también en favor de la mujer. Y después el dato de la brecha salarial de las personas con discapacidad respecto al resto de la población es del 17,8%. Entonces, nos parecía importante que con nuestro trabajo estemos en esos datos tan bajos cuando a nivel nacional el dato es tan grande. Y ahí veis, por ejemplo, dos ejemplos de carteles de estos que comento que hacemos de difusión propia, pues para la brecha salarial, ¿no? Uno se lo toca hace 4 años y este que está aquí es el de este año, que habla de que de media las mujeres españolas trabajan un mes gratis al año, que son 34 días, 272 horas y 16.320 minutos, ¿no? Entonces, pues eso, que si no hay igualdad, pues nos falta lo que pone ahí, pues sin gasolina, sin casa, sin luz, sin calefacción. Si hacemos el mismo trabajo. Con todas estas cosas que hemos ido haciendo, dentro de la red de igualdad, que comentaba Carmen que pertenecemos, pues sí que nos pareció importante aquí sacar a la luz que tuvimos un reconocimiento de buenas prácticas con un estudio que hicimos de la retribución salarial desagregado por sexo. Y esta votación se hizo con empresas tales como Henkel Ibérica, BBVA, la ONCE, Mutua Madrileña. Entonces, que Soenca estuviera ahí, pues creemos que bueno, pues que lo que comento siempre, ¿no? Que hacer las cosas con ilusión y creyendo en ello, a veces el dinero ayuda, por supuesto, ¿no? Pero también te hace sentir, te reconforta el trabajar junto con esas empresas. Y después, bueno, pues hacemos difusión de nuestro compromiso con la igualdad, pues con los clientes, con los proveedores y demás, pues porque creemos que la igualdad pues mejora el clima laboral, ayuda a retener el talento y bueno, pues que mejora la imagen corporativa de la empresa. Y bueno, yo creo que... Sí, bueno, yo creo que nos hemos pasado bastante de tiempo. Él me decía, ya es una hora. Nada, simplemente teníamos más datos para enseñaros, pero yo creo que ha sido un ejemplo bastante amplio de lo que desde Amica y sus centros especiales de empleo estamos haciendo y que al final pues merece la pena trabajar por una sociedad más justa, ¿no? Que realmente sí que estamos viendo en indicadores, no solo en percepción, sino en indicadores reales cuantitativos, que parece que hay ciertos números que se van acercando a algo positivo en cuanto a la brecha salarial, en cuanto a datos de equidad
de género en la plantilla y demás, y que animamos, por supuesto, al resto de las entidades de Cantabria, que parece mentira que Cantabria, siendo matriarcal, luego en brecha salarial sea más alta que el resto de la media de España. Entonces, animamos a que se sume más gente al reto de la igualdad. Muchas gracias. En Campus Diversia, el que no haya entrado, que entre en la web, yo no cuento nada para que os sorprenda, entrar en Campus Diversia y veréis la maravilla, todo, maravilloso lo que hacen en Cantabria. Pero como novedad, o como última novedad, Campus Diversia, que lo está liderando Amica, y es Amica la que dirige eso, es digno de que entréis, que os informéis y después que probéis los maravillosos productos que tienen. Sobre todo el aceite, que es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, si había alguna pregunta, yo me he saltado. Yo tengo una pregunta. Perdón. Hay una creencia que no se ve alrededor. Las personas con discapacidad tienen acceso a prestaciones sociales, ¿no? Económicas. Y sin entrar en polémicas, la creencia es que mucha gente se queda con la prestación y no trabaja. No sé si hay diferencia entre mujeres y hombres en ese aspecto, o para bien o para mal. Sí, que se queden cobrando una pensión y que no trabajen. Bueno, en ese sentido, quizás pensiones las hay no contributivas, las hay, bueno, de diferentes tipos, ¿no? Quizás hay más hombres que tienen una incapacidad sobrevenida por un tema laboral, ¿vale?, que mujeres. Eso igual hay más proporción de hombres que mujeres con esa, por una experiencia laboral, pues un accidente y demás que ha derivado de una discapacidad, sobre todo tipo física. Y luego más mujeres que al final va en función del porcentaje de la discapacidad. Y ahí no creo que haya mayor número de mujeres que de hombres que se quedan en casa por cobrar la pensión, sino más bien porque hacen una labor de ayuda en el entorno familiar que no está retribuido, pero que sí que es una contribución, ¿no?, en ese sentido. Es la diferencia que he visto hasta ahora. Que si tienen que, dentro de una familia, digamos, sacrificar a alguien para que se cuide de sus padres, ¿no?, por ejemplo, o de personas mayores y demás, siempre es la mujer que el hombre, aunque haya dos hermanos, uno hombre y otra mujer con discapacidad. Eso es la realidad que sí que hemos visto a lo largo de los años. Muchas gracias. Bueno. Y ahora cerramos. La respuesta la estamos viendo ahí. Luego se nos dará información y hay un dato. Yo voy a estar de pies porque estoy nerviosa. Sí, y luego porque vamos a poner un vídeo. Da la gana. Sí, luego me siento. Eres mujer y puedes. No seré yo como hombre que te diga que no aquí. Somos el grupo 8,2. Acabamos de hackear todas las redes. Uno de cada 5 niños en España sufrimos bullying. El abuso sexual hacia nosotros se ha triplicado. Y el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes. Activa la escucha. Hemos venido a que nos escuchéis. Jaja, qué bote. Somos el grupo 8,2. 8,2 somos los millones de niños, niñas y adolescentes que vivimos en España. Estamos cansados de que por ser pequeños creáis que nuestros problemas también son pequeños. De una vez por todas pedimos que los adultos nos escuchéis. Nos escuchéis. Que evitéis el acoso, la violencia y el dolor emocional que sufrimos. Cuando hablamos, No nos escucháis. Oís, pero no escucháis. Porque no escucharnos es una forma de violencia. siempre nos decís las mismas cosas. Esas son tonterías. Vete a jugar. Anda, que no sabéis de lo que hablas. Un tontazo al tiempo nunca viene mal. Ya no sabes qué hacer para llamar la atención. Vete a dormir, mañana hablamos del tema. Somos el grupo 8,2. Acabamos de hackear todas las redes. La policía ha pedido colaboración ciudadana para encontrarnos.
¿Te cruzas con alguno de nosotros? Por favor, escúchanos. Como veréis, en esta mesa hay 3 manzanas y yo quiero que os quedéis con la primera, ¿no? Esta es la manzana que más me gusta. Es la primera. Yo no soy psicóloga, no soy policía, no soy profesora, soy madre. Yo voy a ir con mi testimonio. Madre de una niña que con tan solo 10 años se la vulneraron sus derechos. Sus derechos fueron que la tiraban la comida al suelo, la robaban, la humillaban, la insultaban. Y tan siquiera con agresiones físicas llegó al hospital. Mi hija acabó ser casi intervenida quirúrgicamente por una somatización en la que le produjo un fallo intestinal. No solo hablo de mi hija en concreto, hablo de muchos niños, entre ellos la niña que huele mal, que se lava con un estropajo y se araña todo su cuerpo, la niña que se arranca el pelo y que escoge y se lo va quitando trocito a trocito porque la exclusión social que le hacen en el centro educativo es tan grande el dolor que lo que hace es que la produce más placer quitarse el pelo que el que la dejan solo sus amigos. El acoso escolar mata, pero también mata en vida. Y muchas veces somos conscientes de lo que vemos y no escuchamos, de la inacción que tenemos muchas veces en los centros educativos. A Icíar la tiraban la comida al suelo, la decían que los pobres comían mené. Nadie vio nunca nada. A Icíar la encerraron en un baño y la pegaron golpes, hasta tal punto que tuvo un huevo en la cabeza. Tres menores. Nadie vio nada, pero sin embargo estaba rodeada de mucha gente. Un niño de 6 años, hace muy poquito, se intentó quitar la vida. Fue el caso más duro que he tenido hasta ahora por la edad tan corta. Ese niño tuvo agresiones tanto, le metieron un lápiz por el culo, le dieron golpes en el pene, moratones. Todas esas cosas pasan en los centros educativos, pero nadie ve nada. El caso más duro fue el de una niña que se acabó suicidando. ¿Y qué pasó? Que todos lo teníamos. Yo en ese centro estuve. En ese centro puse el foco de atención. Pero todo el mundo miramos para otro lado. Y al final, su mochila acabó en el acantilado. Lo que quiero decir con todo esto es que el acoso escolar puede llegar a matar, pero también puede dejar heridas muy graves durante su vivencia. Falta de autoestima, ansiedad, autocontrol. Niños dañados, adultos rotos. Nadie nunca ve nada. Abrimos ahora la iniciación de los protocolos. Los protocolos de actuación. Para mí personalmente, y perdonadme que todos habéis hablado con una finura, una ternura, y que me ha encantado escucharos, pero ahora vengo yo a poner la gotita fea. Los protocolos son una mierda. Estigmatizan a las personas. Las vulneran mucho más. Pero necesitamos tener esos protocolos porque por ley así nos lo exigen. Sin embargo, no trabajamos la cohesión de grupo, trabajo en equipo, no los sociogramas, tenemos muchas herramientas, pero la herramienta que más se necesita es la de trabajar a las víctimas agresoras y sus familias, y es a la que no se está poniendo el foco de atención, a las víctimas agresoras y sus familias. ¿Por qué miramos muchas veces para otro lado? Profesores que no tienen formación, yo no les culpo. La administración pública tiene que hacer un esfuerzo grande para que esos profesores estén preparados con un equipo multidisciplinar externo que puedan trabajar. Tenemos al profesorado que ya es policía, que ya es psicólogo, que ya es médico, que ya es... ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué etiqueta le podemos poner? Muchos niños llegan allí con unos problemas tremendos. Y encima, si luego les vulneramos, les pisoteamos, les amargamos. Tengo un niño con necesidades específicas, al que le hacían la zancadilla porque sabían que tenía una hemiplegia en el cuerpo. Pero tengo otro que le llaman el cuervo. O el que es maricón y encima es maricón y encima le dicen que es un violador y un pederasta porque se ha liado con una niña 2 años menos. Os podría hablar de casi las 2000 llamadas de teléfonos que hemos tenido en estos 6 años. 2000 llamadas de teléfono de niños con necesidades específicas, de niños con alta sensibilidad, de niños con una normativa normales, de niños y niñas
que han vivido situaciones situaciones tan arriesgadas. Tengo una menor que por un correo electrónico, hija de puta, muérete, cabrona de mierda, ojalá, no tienes tetas ni culo. Estuve ingresada en Valdecilla con un tubo para poderse alimentar, porque los trastornos de alimentación muchas veces nos miramos en el espejo y vemos que es por cosas de la persona, ¿no? Sí, pero muchas veces son por agentes externos, que lo que hacen es te vulneran, que te pierdes tu autoestima. No es que no tengas habilidades sociales, que en algunos casos pasan, sino que tus habilidades sociales te las van disminuyendo tanto, que al final lo que acabas es convirtiéndote en nada. Eso es donde vengo yo a poner el foco de atención. Y Cía, 10 años. Su cambio fue cambiar de centro educativo. Gracias a que tenía una madre rebelde como soy, y no me quiero poner una medalla, pero es así, tuve la oportunidad de llevarla a un centro donde ya estaba todo preparado, donde ayudamos a que otros niños la pudiesen aceptar de lo dañada que estaba. Trabajaron con ella y hoy tiene 21 años, es una mujer, pero que tiene sus secuelas. Inseguridad, autoestima, miedos. Tengo niños que se orinan por la noche y tienen 16 años, del miedo que tienen. En Cantabria hay una cifra, yo no, porque no ha venido mi compañero Miguel, pero hay una cifra que está claro. Más de un 10% de niños están sufriendo acoso escolar en Cantabria. Y no lo digo yo, lo dice la Universidad de Cantabria, que ha hecho un estudio en el cual nos está diciendo cómo está funcionando. Niños que tienen miedo de ir al patio y al baño. Niños que no quieren estar solo en un aula. Niños que tan siquiera cuando vayan a salir esperan solos atrás para no enfrentarse a sus compañeros. Pero toda la culpa la tenemos los padres. Fijaros de todo esto. Los padres, estigmatizamos a las víctimas. Los padres de las víctimas somos los culpables de no haberles dado una educación en la violencia, en cómo defenderse. Yo me he sentido culpable. ¿Cómo no le di habilidades sociales a mi hija? Yo vengo de un mundo donde la violencia existía, donde la violencia era algo normal, donde se educaba en el machismo, no en el feminismo como ahora. Y sin embargo no me di cuenta que, fíjate, el cambio que yo quería hacer. Solo me di cuenta cuando yo veía que mi hija vivía situaciones en las cuales iba cambiando. No quería ir a los cumpleaños, no quería salir de casa, la obligabas a ir con las personas que tenían alrededor. Y te das cuenta de que el error que estabas cometiendo en forzarle situaciones donde a ella le llegaba el dolor. ¿Por qué cuento mi historia? Porque se repite. Las historias de cada niño y niña que viene a esta asociación se repiten. Son historias de maltrato, vulneración de derechos, reiterados en el tiempo con desequilibrio de poder y con intencionalidad de hacer daño. Eso de que los niños no quieren hacer daño es mentira. Lo que no cuantifican cuánto daño hace. Cuando nos llega un niño dañado o una niña, lo que hacemos es, tenemos un equipo multidisciplinar que trabajamos con redes que ya existen, redes que están en la sociedad y que podemos derivar. Pero cuando hemos llegado al juzgado hemos fallado todos. Y cuando llegamos a no poder tener a esos menores en nuestra sociedad porque han decidido suicidarse, las niñas, recientemente la noticia de las niñas de Barcelona, no lo tenemos tan lejos. Aquí hemos tenido un niño trans que por escrito nos han puesto, no le podemos llevar a la excursión de fin de curso por el hecho de que hay un protocolo abierto y no garantizamos su seguridad. Por escrito, firmado y sellado. Es increíble cómo miramos para otro lado para no enfrentarnos a los problemas. Y cómo es más fácil sentarme en el sofá y echarme a llorar y decir, pobrecita, vamos a ver y vamos a proteger. Y encima me da vergüenza decirlo, que mi hija ha sufrido acoso, o mi hijo, y no enfrentarnos un paso más allá y decir, se acabó. El acoso escolar mata. En el aspecto de cuánto ha sido estos 6 años, se han estigmatizado muchísimo a las víctimas. Se las estigmatiza constantemente, pero sin embargo a las víctimas agresoras no.
y digo víctimas porque no dejen de ser niños, porque esos niños tienen una carga emocional o unos valores equivocados. No soy yo psicóloga para decir qué es lo que tienen, pero que tienen un problema está claro. Y que hay que trabajar con ellos y que no hay que coger y darles con el cinturón. Es decir, hay que trabajar para que esos valores equivocados cojan y cambien. Pero yo no creo que sean los niños los que... Porque muchas veces los niños son lo que ven. Son al final esa esponja, ¿no?, absorbente, sino también con sus familias. Ese es el propósito que tengo en esta asociación. Cambiar a que se trabajen con las víctimas agresoras y no se estigmaticen a las víctimas que lo reciben. Porque al final estamos revictimizando a las víctimas, las estamos machacando. Otra de las cosas es quién lidera, ¿no?, esta asociación. Claro que la lideran. La lideran padres y madres de que han vivido la situación del acoso muy cerca. Que nosotros podemos solo decir lo que hemos acompañado, el calvario que hemos acompañado con esta lacra. Pero sin embargo, nos hemos encontrado en situaciones muy estigmatizantes para intentar minimizar el problema. Tú no tienes titulación, tú no sabes, tú no entiendes, tú no, y así constantemente. Cuanto más te decían tú no, era como un paso para atrás, en vez de para adelante. Sin embargo, los padres que lideran esta asociación, y profesionales, porque muchos son profesores y profesoras, pero sin embargo, cuando tienen que dar la cara a la hora de la administración, les cuesta poner su nombre en un papel firmado, porque tienen miedo. Tienen miedo al enfrentarse a los padres o a los agresores, tienen miedo a enfrentarse a la administración, y tienen miedo a que sus hijos sean estigmatizados de nuevo. En el caso de las manzanas, esta es Iciar cuando nació, cuando brilló durante su tiempo, cuando tenía habilidades sociales. Según iban, me traigo hasta el cuchillo, fijaros. Cuando iba sufriendo tantos niños que han ido viviendo estas situaciones de acoso, iban sufriendo, nos encontramos con niños que empiezan a machacarse, que empiezan a estar rotos, pero ya, cuando llegamos a los términos de que no hemos hecho activa la escucha, yo a mi hija la escuché, no hablaba, pero la escuchaba, con sus actitudes, la escuchaba y la preguntaba, pero no sabía. Cuando están suicidándose, ya los niños están machacados, rotos por dentro. Sin embargo, cuando los niños viven felices, están limpios, brillan, no hace falta decirles que no quieren ir al colegio. Yo he tenido que llevar a mi hija al colegio a rastras porque no quería entrar, porque le daba fobia. Para ella era una cárcel. Así lo dijo hace poquito. Y ha podido hablar de este tema hace muy poquito. Yo era su voz, pero la voz de muchos niños. Somos una asociación que ponemos voz a los sin voz, que intentamos ayudarles a que cojan fuerza, a que denuncien los casos, a que se pongan en conocimiento de las administraciones, a que cambien. Hay una ley de protección a la infancia y adolescencia que se ha sacado ahora. Una ley que yo estaba súper ilusionada y dentro de esa ley hay muchas cosas que hemos aportado desde esta asociación. Sin embargo, el batacazo fue cuando realmente nos dijeron que los centros educativos eran juez y parte, que ellos se encargaban de todo. ¿Sabéis cuántos protocolos de acoso escolar hay hoy en día abiertos? 146 protocolos. ¿De qué nos sirven los protocolos? De poner el punto de mira a las víctimas y de que si pasa algo tengan una condena en el juzgado por inacción, por invigilancia. Estamos viendo muchísimas cosas que están pasando en Cantabria, pero no fuera. Nosotros tenemos llamadas a nivel estatal y sí lideramos con muchas asociaciones a nivel estatal. Y todas contamos lo mismo. La administración pública no nos hace caso. Tiene que haber cambios y cambios. Consideramos que en Cantabria sí es verdad que hemos mejorado, pero no es lo suficiente. Esto es lo positivo de todo esto. Cuando se sienta un niño, yo cuando veía lo de Amar o veía lo de Amica, se sienta un niño con su familiar, se les cae el mundo, lloran con nosotros. Pero les entendemos porque hemos vivido esa situación.
profesor o profesora no hace lo que tiene que hacer, ejercer como tal, porque yo dejo lo más preciado, que son mis hijas, en el centro educativo. Y lo que pido es que se les cuide, que se les ame. Y que luego les enseñen. Pero no les pido más que se les cuide. Y sin embargo luego tú dejas a un niño bien y cuando llega a casa te viene roto. Es la realidad que muchas veces no queremos ver. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta, que lo he hecho muy deprisa todo. Ahora sí me siento. Bueno, estamos en familia, somos todos amigos y además te conocemos que te toca muy de cerca porque tú eres una persona complicada y te toca muy de cerca porque lo has tenido en tu familia. Yo, hablando de las diferencias de la problemática, que también pueden derivar de las problemáticas de mal, hablamos de las diferencias, pero yo la pregunta siempre casi es la misma. ¿Asumen igual el padre que la madre lo que le está pasando a su hijo o hija en el colegio? No, las madres siempre asumimos el rol, y así lo digo por experiencia personal y por otras experiencias, que muchas veces para los padres son cosas de críos, mira a ver si va a ser tu hija rara. ¿No será que la estás sobreprotegiendo? Porque es la palabra mágica, ¿no? La sobreprotección. Sí, ¿no será que la estás sobreprotegiendo? Etcétera, etcétera, y sin embargo nos damos cuenta de que no hay una sobreprotección. Tiramos a proteger. Pero eso no quiere decir que acaben llegando a lo que las madres luego sentimos. Nosotras tenemos un sexto sentido. Yo siempre digo que tenemos un sexto sentido. Yo sabía que a mi hija le ocurría algo, pero no sabía el qué, no sabía identificar, que es un fallo que no hay todavía. Los niños se maltratan por naturaleza. El problema es saber qué es algo puntual, un conflicto que está bien que los tengan y que sepan resolverlos, porque la vida es llena de conflictos, pero cuando no hay respuesta por la otra parte, necesita una ayuda. Sin embargo, cuando ella acaba en el hospital por somatizaciones, fijaros, la sanidad pública se debería de haber ahorrado radiografías, clínicas, o sea, el cardiólogo, el digestivo, el no sé qué, el no sé cuánto. Yo tuve que ir a muchísimas consultas antes de saber qué pasaba, porque yo sabía que le ocurría algo. Ella enfermaba, pero no sabemos el qué. Y al final, hasta que una mamá de una menor se le ocurrió llamarme por teléfono y decirme: Lourdes, tu hija está siendo víctima de maltrato en el colegio. Entonces, ahí, eso me dio la bombilla que yo ya estaba, porque yo la dejaba bien en el colegio y ella no salía bien. Entonces ahí me dejó. ¿Por qué individualizo el caso? Porque es que todos los casos se repiten. Todos y cada uno de ellos se van repitiendo. Niños tan pequeños de 6 años, 10 años ha tirado hace poco una niña en Laredo, pero que no le ha pasado nada, se ha roto el brazo, unas costillas y poco más. Claro, no tenemos que lamentar de una muerte, pero en lo que hay detrás, es como decías antes de las drogas. Muchos chavales, hay algo dentro que no funciona correctamente. Y puede ser el instrumento porque tenemos chicos que se han metido en... Yo tengo un chico que con 12 años, la policía ha estado detrás de él, les metía la cabeza en el lavabo del colegio, le pegaban puñetazos y patadas en los baños, le humillaban en el patio, que nadie vio nada. Hasta que vimos los vídeos grabados. Tuvimos que ir con los vídeos grabados y decir: señora directora, mire, esto pasa en su centro educativo. No, aquí todavía no pasa. Eso será en otro sitio. Y está el baño del centro educativo. A lo que me refiero con todo esto, menores de 14 años no se les puede imputar. A partir de 14 en adelante se les puede imputar. Yo sigo pensando que es un error tener que llegar a hacer temas judiciales. Yo creo en la reeducación. Creo que son víctimas y creo que hay que darles y tenderles una mano para salir del atolladero. Y la verdad es que se está consiguiendo. Hay cartas. Yo cuando en Navidad recibo las cartas de los padres y madres de los menores que hemos atendido, y que no son pocos, te ponen: gracias por hacer sonreír a mi hijo y mi hija. Hacía mucho tiempo que no le veía así.
Creo que las cosas bonitas se cuentan muy fáciles, pero las cosas negativas no se cuentan. Hoy Iciar tiene 21 años, es una chica bien, tiene que trabajar todavía con ella misma y no es una persona sobreprotegida, pero nunca ha sido una persona sobreprotegida. Ha sido protegida en circunstancias. Cuando una madre no quiere llevar a su hijo al colegio, que les pasa a muchas madres, se le acusa de asentismo escolar y se la llevan los servicios sociales. En vez de buscar la herramienta de servicios sociales como una herramienta para ayudar, se la ponen como una herramienta para meter miedo. Es verdad que queremos más, como padres queremos llevar a nuestros hijos libres y felices al colegio, que se está llenando de violencia y que no se está tratando como se debería de tratar. ¿Hay más violencia que en el pasado, que en décadas anteriores? Fijaros, antiguamente las redes sociales ha hecho mucho daño. Y yo creo que a raíz de las redes sociales es verdad que se ha aumentado la violencia. Pero realmente sí hay más violencia. Antes te pegabas de uno en uno y ahora es como vamos todos en manadas. Yo creo que sí. Hay un problema en la sociedad. Sí, como hay una lacra social. No nos lo creemos. Hay una lacra social que hasta que no lo ves, no sabes que realmente existe. ¿Y qué dicen los profesionales que debe pasar? Muchos profesionales, como son profesores, y aquí tenemos algún profesor y demás, no tienen formación. Nos están vendiendo de que les están formando y no es verdad. Pero los que tienen formación... Y los que tienen formación empiezan primero, que son cosas de críos, que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a trabajar con ellos. Hay profesionales muy buenos que trabajan con los menores y sin tener que sacar a nadie de clase, trabajan la violencia dentro del aula y funcionan. Pero también sacan no a las víctimas que lo reciben, sino a las víctimas agresoras, y trabajan con esos niños y niñas o adolescentes para que cambien su actitud. Marina Lombó dio unos datos este año, que había casi 200 expedientes abiertos. En los protocolos dicen que solo había 11 casos de acoso escolar. Miente. Para que haya acoso escolar, reiterado en el tiempo, desequilibrio de poder, intencionalidad de hacer daño. En la intencionalidad de hacer daño siempre falla, porque dicen que los niños no quieren hacer daño, y no es verdad, no cuantifican el daño que ocasionan, pero que quieren hacer daño. Si un niño te quiere dar una patada, ya verás cómo te la da, porque no le compras no sé qué. Es para... Entonces, a lo que vamos con esto, me pones el otro vídeo por fin, y es cortito, ¿Cómo se atreve a decir quién ha sido? ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva... Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Le van a acosar, no le van a hacer nada. Ese es el tema, que no saben quién es. El niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenace. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Esta es la mejor manera de pensar. Sí, nosotros tenemos un hijo agresor. Es súper difícil. En esta asociación sí que han venido dos personas agresoras. Venían de víctimas y para nada. Un chico de 17 años, en el cual ese chico lo que hacía era meterse con una profesora. La sacó fotos, la puso, vamos, en las redes sociales, que ni os cuento. Y luego resulta que lo que pasó es que él vino, la profesora se lo chivaron, y entonces lo que utilizó el chaval es: yo soy la víctima porque la profesora me está agrediendo, me está diciendo, porque la profesora también se bajó un poco la pinza. Le dio tiza. Y él venía porque la profesora le daba pues caña. Y llegó allí agarrado de su mamá así: ay, me voy a suicidar, no puedo más. Esto que me está haciendo la profesora me está matando y demás. ¿Qué pasó?
que él estaba dejando mucha carnaza por el camino. Él se cambió de centro educativo, él le tuvieron que comprar todo nuevo, etcétera, etcétera, y él venía para que yo le defendiese para ir en contra de la profesora. Lo que no saben es que nosotros investigamos y vemos y hablamos con todas las partes, inclusive con niños de alrededor. Ahí nos encontramos que él era mentiroso, compulsivo, tenía un humor negro y lo que hacía era, él sí que se encargaba de agredir y acosar a menores que habían tenido que salir del centro educativo. ¿Qué se le hizo? Pues se le puso un tratamiento psiquiátrico para que cambiase, se le hizo una valoración, se le hizo regresar al centro donde se había marchado y pedir disculpas a sus compañeros y a la profesora también se la expedientó por su mala acción de ponerse en bajeza con el menor y aprendió la lección. Aprendió la lección y ahora se cuida muy mucho de poder hacer algo. Y yo creo que esta es mi intervención. ¿Se quiere preguntar algo? No, claro. Muy bien. Yo quería, ¿podía hablar yo unas palabras? Sí. No, una pregunta. Sí. Ah, voy a hacer una pregunta. Si quiere puede hacer una pregunta. De acuerdo. La tenemos ahí de poner. Ah, perfecto, perfecto. Se habla también de los niños que están en los colegios, que son diferentes, que son de otras culturas o de otros países. Sí. Y el estigma, por ejemplo, a mi cultura, que soy gitano, Sí. podía explicar lo que han sufrido mis hijos y los que están sufriendo mis nietos. A mi hijo le llamaban gitano piojoso en un colegio y venía llorando siempre a casa. Y ese estigma, le hago la pregunta y ya, sí. es también erradicarlo desde los hogares, porque hay una palabra dicha en los hogares: ten cuidado que te lleva el gitano. Entonces eso, cuando los niños van al colegio y ven a un gitano... Disculpe un minutín, Sí. tiene que centrar la pregunta porque Sí. la ponente es ella y con todo el respeto para la persona Perdone. le convocamos y nos expone. Ah, perfecto, perfecto. Pues simplemente si existe también un apartado para las personas que son diferentes, de distintas culturas, para que en el colegio no exista ese rechazo al diferente. Todos somos diferentes, pero tenemos el mismo, necesitamos y tenemos que tener el mismo respeto. Nosotros hemos ayudado a familias gitanas, a gente que por choques culturales pues no se llevan bien, etcétera, etcétera, y eso no lo vamos a llamar acoso, pero también ha habido gitanos y gitanas que han tenido acoso escolar, que se han tenido que bajar de otros sitios, cambiarse de ciudad para que no hubiese un conflicto familiar encima, etcétera, etcétera, muchos añadidos, y sí es verdad, pero todos somos diferentes y eso es la cantidad. O sea, yo es que no pongo etiquetas de si tú eres gitano, yo soy paya, o si el otro es cojo o la otra es ciega. No sé si me explico. Lo que sí sabemos es que existe. Y existe ese problema, y la base de todo lo que es el acoso escolar, para mí, es la educación. En todas estas jornadas he oído hablar de educación, educación y educación. Educación. Si empezamos a trabajar con los más pequeños, no tendremos problemas con los más mayores. En este caso del acoso escolar, si seguimos en estas riendas, tendremos agresores o agresoras o sumisos y sumisas. Y hablo en una línea genérica. Mira, está Valentina con el tema de Ucrania, y no quiero mezclar mucho las cosas, pero sí es cierto que hay una cosa muy clara. No queramos tener gente como, en este caso, Putin, ¿vale? Que parece que la guerra le sirve, y a todos parece que nos conformamos con ver la violencia constantemente. Nos quejamos en el sofá, pero no actuamos. Debemos como sociedad hacer algo, y como sociedad es empezar a cambiar cada uno por nosotros mismos en nuestras casas para educar a nuestros niños en una sociedad libre de prejuicios. Aquí se dijo a primera hora. La primera ponente de la mañana lo dices tú, educar antes que formar, que es todo seguido. Bueno, pues muchísimas gracias. Os convocamos a los que queréis venir a la tarde, empezamos a las 5 de la tarde, con tecnología, con nuevas formas de comunicar, con la empresa Lexia,
Y después continuaremos con una jornada muy potente del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, que va a hablar de muchísimos temas sanitarios muy interesantes. Así que queréis convocados por la tarde los que os apetezca. ¿Vale?